Es bastante difícil hacer un síntesis de las posiciones de 54 países africanos representados en la ONU, tras el hecho que hay 4 posiciones importantes que los líderes africanos tienen en común. Primero, la justicia climática y la transición hacia una energía limpia o verde. El continente africano es responsable de entre el 3% y el 4% de las emisiones mundiales, pero se lleva la peor parte de las crisis climáticas desde el punto de vista de muchos líderes africanos. África y otros países en desarrollo deben recibir una financiación coherente de los países industrializados del norte que han causado el daño al planeta. Segundo punto que tienen en común los líderes africanos: el déficit de financiamiento para lograr un desarrollo sostenible, que se recoge la opinión de que las naciones industrializadas que se beneficiaron de sistemas injustos deben cumplir sus compromisos de financiación lo más antes posible. La tercera posición es una visión bastante similar sobre la creciente falta de paz y estabilidad en varias partes del mundo. También mostraron una posición contra la violencia existente en la República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania, etc. Y hablaron sobre la necesidad del establecimiento de una paz estable y duradera. La cuarta posición, la necesidad de una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en reconocimiento del cambio del orden mundial desde el control hegemónico occidental durante el periodo colonial y la unipolaridad tras la caída de la Unión Soviética a un mundo cada vez más multilateral. Es decir, desde su punto de vista, los líderes africanos están diciendo que un continente de más de 1.400 millones de personas debe tener representación en el Consejo de Seguridad. Esos 4 elementos son los más importantes desde mi punto de vista que la mayoría de los líderes africanos tienen en común. El 2 de marzo de 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en una sesión especial de emergencia una resolución en la que se condenaba la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El resultado de esta votación mostró el rechazo de la mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas a la invasión rusa de Ucrania, que había comenzado en febrero, pero también reflejó que los Estados africanos no compartían una posición unánime al respecto. Mientras que el 73% de los Estados miembros de Naciones Unidas votaron a favor de la resolución, la cifra baja hasta casi el 52% si nos fijamos exclusivamente en los Estados africanos miembros de la organización. O si nos fijamos en las abstenciones, aproximadamente el 18% de los Estados miembros de Naciones Unidas se abstuvo, pero el porcentaje sube hasta el 31% si nos fijamos solo en los Estados africanos. Pues lo cierto es que no hay una única interpretación posible, pero sin duda para responder a esta pregunta es necesario prestar atención a las trayectorias históricas, así como a las conexiones estructurales actuales que condicionaron la votación. Con respecto a la dimensión histórica, es necesario analizar tanto eventos pasados y sus legados como otros más recientes, como puede ser el colonialismo, pero también el neocolonialismo, la Guerra Fría, la pandemia de COVID o el tratamiento de la propia conflictividad en África por parte de Naciones Unidas desde el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y cómo la memoria, ¿no?, de todos estos procesos históricos ha jugado un papel y ha sido apelada de diferentes maneras, ¿no? Mientras que algunos estados africanos, ¿no?, han justamente apelado a esa larga lucha, ¿no?, por las independencias y de resistencia anticolonial para apoyar la resolución, otros estados se han abstenido, identificando, ¿no?, en lo que estaba ocurriendo una suerte de reemergencia de las dinámicas propias de la Guerra Fría, ¿no?, o de patrones más propios del neocolonialismo, ¿no? Y todo ello se conjuga con las condiciones estructurales actuales, ¿no?, los impactos económicos de la guerra, derivados, por ejemplo, del alza del precio de algunas materias primas como el trigo, ¿no?, o el gas, todo ello ligado, lógicamente, a la propia estructura política y económica de los estados africanos.
Pero también tuvo un impacto el tratamiento discriminatorio al que fueron sometidos los expatriados africanos en Ucrania y en particular la comunidad estudiantil africana que se encontraba en el país al comienzo de la guerra, ¿no? Y también han influido sin lugar a dudas los vínculos intercontinentales y entre organizaciones, ¿no? Con la propia Unión Europea, pero también evidentemente con Rusia, con la República Popular China o incluso con el movimiento de países no alineados, ¿no? Entonces todo ello sin lugar a dudas influyó en las diferentes lecturas que los gobiernos africanos hicieron de la guerra y de sus impactos, y esto fue clave para determinar su voto en la sesión especial, ¿no? de la Asamblea General. El presidente Ramaphosa de Sudáfrica expresó una posición bastante fuerte sobre esto, principalmente sobre la falta de paz y estabilidad entre Israel y Palestina, y él habló sobre el hecho que Sudáfrica llevó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, que ha tomado una decisión de que hay un caso plausible de genocidio contra Israel según la Corte Internacional de Justicia. Ramaphosa habló también sobre la historia del apartheid existente en el contexto sudafricano, que informa la posición de Sudáfrica sobre la opresión que existe en otras partes del mundo desde su punto de vista también. Para posicionarse dentro de lo que también se interpretó como un diálogo, ¿no? Una discusión sobre las dinámicas de la sociedad internacional, ¿no? Y los procesos de transformación global.